A esta altura, ya te debe haber quedado claro, criatura, que lo que escuchas no es lo que decimos, que nuestros cuerpos y el tuyo tienen límites incompatibles, que para sentir todo nuestro mundo te debes transformar. Agarra fuerte nuestros hilos. Siente los filamentos rodear tu piel a la vez que la tela es rodeada por ti. Y no te sueltes, y mientras no lo hagas, serás una con nosotras. Hola, mi nombre es Katherine y te doy la bienvenida a Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. En este 5º capítulo hablaremos sobre el cuerpo y sus amplitudes, de qué es lo que nos hace cuerpos y de qué maneras podemos desarmar los límites entre nuestros cuerpos y aquellos de las demás especies. A continuación, Galo Romero Siemens, director y editor de Lejos de la Superficie, presentará la editorial del capítulo de hoy para luego dar paso a nuestra conversación con la actriz chilena Marcela Salinas. El español Santiago Alba Rico, parafraseando a Gustave Flaubert, menciona que basta con mirar atentamente un objeto para desarrollar un interés profundo por él. Mirar algo fijamente, un objeto o criatura, nos permite subjetivarlo, hacerlo nuestro y, tal vez, con ello, cuidarlo. El poder de la atención permite, por ejemplo, convertir el cuerpo de un bebé extraño en un hijo. Cito: cualquier niño puede ser querido, no importa cómo ha llegado a nuestras vidas, a condición de posar en él los ojos el tiempo suficiente. Cierro cita. Los museos especialmente nos dan ejemplos de cómo divinizamos objetos con nuestra mirada cuando están presentados con determinada luz y dispuestos tras una vitrina, o tal vez colgados en una pared. Su disposición y distribución está pensada para que le prestemos atención, estudiando sus formas y huellas. ¿A quién habrá pertenecido esta taza? ¿Cuántos cabellos habrá peinado esta peineta de Carey? ¿Cuántos habrán muerto bajo esa espada? ¿Qué le ocurre a la mujer desnuda, cubierta con un velo traslúcido por un hombre viejo en la pintura La perla del mercader de Alfredo Valenzuela Puelma? Cuando prestamos atención a ciertos cuerpos, objetos o representaciones que podemos percibir, nuestra imaginación trabaja con ellos. La narratividad, en todo caso, se impone ahí donde hay un cuerpo, dice Alba Rico. Llevando esto a nuestra relación con la animalidad, Alba Rico toma el ejemplo de Batman y Spider-Man para hablarnos de cómo, a través de la narración, cogemos aspectos de los murciélagos y las arañas, las racionalizamos, los hacemos mecánicos y los hacemos útiles para el cumplimiento de un rol en la lucha moderna del bien contra el mal. La animalidad es observada y absorbida por lo humano. Es transformada en máquina. Es utilizada para crear híbridos y, como mencionamos en la primera temporada, para crear cyborgs. Estos híbridos son cuerpos convertidos en clichés, en las caracterizaciones que hemos aprendido a ver. Los murciélagos son oscuros y silenciosos, las arañas perciben el mundo a través de otros sentidos. A lo largo de la historia occidental, hay famosos ejemplos de híbridos: grifos, esfinges, minotauros, faunos y para qué hablar de sirenas. Estos representan lo ajeno, lo cautivante y lo peligroso. Son cuerpos que viven en el filo de la animalidad y lo humano, no siendo ninguno de los dos y representando una unidad diferente. Todas ellas tienen sus historias, sus orígenes y un papel que representar. Las sirenas atraían a los marineros con sus cantos. El minotauro sufría su castigo de deambular por el laberinto sin poder jamás salir. Son aproximaciones de una humanidad temerosa hacia un mundo circundante desconocido.
Son relatos que tocan los márgenes entre lo dicho humano y lo dicho animal, haciendo, sin quererlo, un ejercicio de especulación interespecie. Nuestro cuerpo nos limita. No podemos realmente saber lo que es ser una araña, ni tampoco un murciélago, pero sí podemos hacer un esfuerzo de imaginar y de crear prácticas que nos lleven a comprender que nuestro cuerpo es mucho menos nuestro de lo que pensamos, que aquello que nos compone y quienes somos participan en un espacio común del cual es imposible abstraerse. Entonces, ¿qué relatos podemos contar hoy? ¿Qué híbridos podemos crear para narrar historias que nos permitan ampliar nuestras formas de comprender el mundo? ¿Cómo podemos hacer el ejercicio de observar el mundo que nos rodea y de observar las múltiples especies con quienes compartimos este planeta para cuidarlos y convertir sus cuerpos y los nuestros en algo indistinguible? En el capítulo de hoy hablaremos sobre cuerpo y relato. Para la conversación de hoy tenemos aquí en el museo a Marcela Salinas, Hola. Licenciada en Artes de la Universidad de Chile, actriz y docente que ha participado en más de 60 montajes teatrales, un montón más de proyectos audiovisuales y actualmente se enfoca en el trabajo docente y actoral centrado en la observación e investigación del proceso creativo desde una perspectiva biológica de la creatividad. Entre sus proyectos teatrales destaca su colaboración con Manuel Infante en la prolífica obra Estado Vegetal, la cual en los últimos años ha recorrido el mundo entero, o prácticamente. Recientemente realizó su última colaboración con Infante y el actor David Gaete en la obra Vampir. También nos acompaña, como siempre, Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac, y aquí estamos. Bienvenida, Marcela. Hola, muchas gracias por la invitación. Hace pocas semanas terminaron las funciones de Vampir en Matucana 100, una obra que junto a Manuel Infante en la dirección y, como dijimos, David Gaete como compañero de elenco, nos sorprendieron con la traducción chilena del mito del vampiro europeo, situándolo en una realidad de extractivismo energético y precarización de las comunidades, un reflejo de lo que podría ser hoy en día cualquier zona de sacrificio. Además, nos hicieron mucho reír. En la obra se destacó por el sentido del humor y, como ya vimos al inicio de esta conversación, en la editorial del episodio de hoy hablamos sobre la importancia de prestar atención a las criaturas y objetos del mundo para entrar en los relatos. A propósito de la obra, ¿nos puedes contar sobre tu estudio y la atención que tuviste que prestar, en especial a los murciélagos, a los vampiros, para tu trabajo en la obra? Claro, en esta ocasión fueron murciélagos de alguna forma y otras naturalezas también, la animal, la bestial, así como en Estado Vegetal fueron las plantas, como en Cómo convertirse en piedra fueron las piedras y esta trilogía que ya venía inspirada en realismo, que fue una obra que también dirigió la Mano Infante, que fue la última obra de la compañía Teatro de Chile, la compañía que dirige la Manu, y que esa obra ya planteaba un poco el poder de las cosas por sobre el ser humano, o determinando, intersectando las fuerzas humanas. Entonces sí, fue un nuevo proceso de transformación. Creo que para mí estas metodologías que hemos ido con la Manuela anidando a lo largo del trabajo escénico me ha permitido, siento yo, como expandir mis posibilidades expresivas. También identificarme también en un lenguaje autoral también dentro de esos recursos. Y ha sido muy bello, es muy bello de alguna forma estudiar otras naturalezas, poderes, fuerzas naturales y
identificar cuáles son sus características, entender modelos de comportamiento, de conducta, formas de organizarse, formas de resistir, formas de existir, sobrevivir, formas de hacer comunidad o no. Entonces creo que ese conocimiento es muy exquisito, Siento que somos como seres humanos muy ignorantes de las otras naturalezas que juegan con nosotros la existencia, de manera entretejida, entrelazada, vinculada y interdependiente. O sea, entonces, claro, ahí tiene que ver, ese es el pensamiento que un poco la Manu tiene en su teatro no antropocéntrico, ¿no? Que es bajar del pony un poco esta supremacía humana como una fuerza que está por sobre, como una fuerza que gobierna, que somete, que entiende, que comprende, que explica más encima, y con muchas ansias de gobernabilidad. Entonces, entrar en estos estudios desde una transversalidad que tiene que ver con comprender biológicas de comportamientos de estas fuerzas que se intersectan, que juegan. O sea, en la escena creo que el relato tiene que ver con que no hay no está solamente la fuerza humana determinando la acción, sino que hay otras fuerzas que también ingresan en la escena y que fueron las cuales basan generalmente el tipo de universo en el que vamos a entrar a crear, a componer. Uh-huh. Así como en plantas puede haber sido el fototropismo, por ejemplo, una característica con la que yo tuve que encarnar, por ejemplo, o la escena encarnó, o la escena, no sé si encarnar, porque te fijas, bueno, había que asumir esas conductas en la actuación, en la acción. La luz asume esas conductas en su acción lumínica. Uh-huh. Entonces son todos los elementos, ¿no? Como jugando en piedras también, no sé, petrificación. Entonces es un concepto en el cual uno se basa, en el cual uno profundiza y desde el cual uno compone. O es un concepto que determina el comportamiento. Y acá en este trabajo de Vampire fue bien complejo el trabajo, porque creo que desde la fisicalidad, desde el cuerpo, de construir humanidad, son caminos de dejar de conectar o de encontrar nuevas formas de programarte lingüísticamente, expresivamente. Son otras formas de sensibilizarte, son otras formas de pensar también. En Vampire costó, ustedes fueron a ver la obra muchas veces. Muchas veces. Y tú puedes ver que la palabra ingresa de a poco, ¿no? Como que la obra inicia y no hay palabra, ¿ya? Y como que eso, por ejemplo, fue algo que pasó, que como empezamos a entrar en estas otras formas o posibilidades de hacer las cosas, la palabra quedaba súper desligada, no entraba, no cabía, no fue fácil, ¿no? Se demoraba en entrar. Se demoró en el proceso, y por lo mismo el resultado escénico también tiene esa misma característica. Qué precioso. ¿Sí? Es muy precioso como esa espera, como hasta que aparece como en qué momento van a hablar los actores. Claro. Y es muy precioso que aparece desde el balbuceo, desde el puro sonido, hasta que se articula como palabra. Claro. Por lo tanto, nosotros con David estamos en todo un tramo, digamos, no actuando desde el sentido, desde la lógica, desde la palabra. No estamos actuando desde una organización emocional, no estamos actuando desde un raciocinio, ¿no? Nuestras mentes y nuestras sensibilidades se enfocan a distintos puntos de dislocación del cuerpo, el gastarse porque sí, por ejemplo, que es una dinámica muy animal, ¿no? Cuando un animal hace cosas que no tienen un objetivo claro. Como gastarse porque sí. Ajá. Que es como cuando los animales tienen estas acciones que, no lo sé, empujar un collet,
chuparse una uña, Ya. comerse la cola, pisarse la cola, ¿cachai? Que tú decís como desde tu humanidad son cosas que estás haciendo, como que no tienen un objetivo, no tienen que esa diferencia cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? Que llegar, todas nuestras acciones tienen un norte, ¿no? Y en este caso los nortes son otros, entonces vaciarse de esas lógicas es un desafío, fue un desafío súper hermoso que asumimos con el David. Nos acompañamos bastante, el cuerpo se siente extraño en esas dimensiones de la expresión. Tiene aspectos muy sutiles, muy sensibles. La Manuela es muy sensible directora. Desde que yo trabajamos juntas, ella actúa conmigo y en este caso con nosotras, actúa con las cuerpas actrices. Entonces, tiene una sensibilidad bastante hermosa para poder dirigir también este trabajo de las mismas características, diría yo. Y eso es súper bonito porque no todo el mundo sabe o entiende la figura del director. Pareciera que en las artes escénicas el director es alguien que manda y dice como no, o corrige. Claro. Pero en un teatro que es tan corporizado y a la vez también tan mental, porque también esa corporización también tiene una narrativa y tiene una lógica a la vez. Claro. Entonces, esa imagen del director igual ya se ha ido deconstruyendo, ¿no? O sea, las personas que todavía conservan ese tipo de prácticas como que saltan así, ya se alumbran claramente, porque yo diría que en hartos espacios eso ha ido cambiando, a propósito de los temas de constructivos, ¿no? De identificar las conductas patriarcales, falocéntricas, que tienen que ver mucho como con esas jerarquías de poder. Y bueno, nos ha tocado como sociedad enfrentarnos a eso, ¿no? Y yo con este grupo, en ese sentido, hemos sido súper buenas compañeras para transitar en esos procesos deconstructivos. Porque los grupos, imagínate, dialogamos cosas sensibles. Y esa palabra es bonita, igual a propósito del trabajo que estás comentando de Vampire, del transitar, como de esa demora que decíamos, como de la aparición del lenguaje, que no sabemos que si son criaturas humanas o no humanas. Sí, exactamente. Sí. Bueno, justamente respecto al trabajo con los grupos, hace un tiempo vimos que hiciste un taller sobre perspectivas biológicas de la creatividad en el Teatro El Puente, en el cual compartiste reflexiones sobre elementos de la fisionomía y la cognición de entidades biológicas para la construcción del personaje, como mencionamos en la entrada. Entonces, bueno, ya lo mencionaste de una cierta manera, como en esta idea de relacionarse de manera distinta y como con diferentes objetivos, quizás, como lo que dijiste, diferentes nortes, si es que hay realmente un norte en estas otras como formas de entenderlo. Pero sería muy interesante si nos puedes contar un poquito de lo que fue esta experiencia en este taller, si nos puedes contar un poquito más al O de al otros respecto. talleres. O de otros talleres también. Tuve una relación con la docencia, digamos, durante muchos años en distintas casas de estudio. Era profesora de voz. Yo fui partí siendo profesora de voz y hice clases de voz como 20 años. Y en formación de actrices, de actores y también con gente de otras áreas, psicólogos, abogados, ingenieros. Me gusta mucho el intercambio que hay ahí en esos espacios de aprendizaje. Los procuro, no he sido capaz de desligarme, aunque dejé de hacer docencia en la universidad en el año 2019, no he logrado desligarme de esos espacios, de poder transmitir e intercambiar saberes, ¿no? Me gustan los espacios donde trabaja uno de aspectos sensibles como lo son las artes, la actuación, la creatividad, el cuerpo, ¿entiendes? Como estos espacios sensibles encuentro que es oro, o sea, siempre me asombro mucho de tener ese acceso a ese lugar. Y después ya dije, oye, me retiré, para la pandemia me vino como entre estallido feminista, estallido social, pandemia, todos creímos en unas cosas como de unos sinsentidos. Y en este reinventarme pensé, ¿qué es lo necesario para mí ahora como intercambiar? Así como
lo que yo antes llamaba docencia, ¿no? O como aprender, ¿no? Y también entregar. Y ahí me fui más al rollo de la actuación y me empezaron como a sorprender cuestiones que empecé a ver como en internet respecto a algunos hallazgos que habían desde el área de las neurociencias con respecto a la observación del proceso actoral. ¿Qué pasaba en el cerebro de la actriz y del actor cuando estaban en situación de actuación? Y fue como heavy para mí, o sea, entendí que el cerebro hace movimientos muy sensibles que están muy ligados al sentido identitario, al sentido del yo, y todo lo que va ligado a eso, ¿no? Cuáles son mis límites, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, porque uno siempre está entregando esos espacios a la construcción de una otra naturaleza, ¿no? De una segunda naturaleza, que es un personaje, ¿no? Entonces el cerebro hace este juego, esta cosa maravillosa, y sucede lo que llamamos la interpretación o la actuación. Pero al mismo tiempo, al ser una herramienta actoral, una herramienta que uno luego no sabe cómo retornar, ¿no? Como al sentido auténtico de mi ser, de mi yo, de yo Marcela. Entonces empecé a entender que, claro, ahora, por eso después de una temporada las actrices, los actores nos full deprimimos, ¿cachai? Somos un poco... Tenemos harto tema un poco ahí con fijar nuestros límites, con entendernos, temas de identidad, siento yo. Y empecé, a irme por ahí, corte, directo para llegar al tema. Caché que habían biológicas, movimientos cerebrales, acciones psicomotoras que intervenían en el proceso actoral. Empecé a investigar de qué se trataba, cuáles eran esas características. Caché que yo fui formada con referentes como Stanislavski, como Grotowski, como Eugenio Barba, y entendí que era lo mismo, pero que en el fondo acá estaba siendo respaldado por otro lenguaje, que es un lenguaje cercano a la neurociencia, que habla de sensación, percepción, procesos cognitivos, procesos psicofísicos, neuronas espejas encargadas de poder, que son las encargadas de la empatía, ¿cachai? De poder, de que tú puedes empatizar de tal forma de interpretar a un otro. Entonces empecé a armarme un poco ese lenguaje y empecé a transmitirlo, a ponerlo a prueba, muy de laboratorio, con mucha guatita, muy en la guatita, así como ya, vamos, porque en el fondo esta instancia es para poner a prueba. Y así he hecho, creo que alrededor de 5 talleres que van con el tema, y cada vez que lo vuelvo a hacer, hago sentido y hacemos todo sentido en cosas nuevas. Y eso es bonito. Me gusta el asombro. Me gusta decir, mira, eso me gusta. Y me pasa con este tema. Creo que el tema, por ejemplo, cuando yo estudié, me hablaron mucho de la memoria emotiva. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que es como uno de los grandes conceptos que se trabajan en la técnica actoral. La memoria emotiva. Y claro, la memoria emotiva, entonces, que tenía que ver con citar con imágenes lo más concretas posible aquel signo que tú estabas tratando de codificar, ya sea texto dramatúrgico, ya sea espacialidad, ya sea, ¿no? Entonces, uno decía voluntariamente, yo me acuerdo que yo decía, ya, a ver, aquí me voy a imaginar que, voy a decir cualquier pavada, pero que mi gato está muy enfermo, está agonizando y lo voy a enterrar en mi patio. Entonces, ya, ¿me entiendes? Y como que buscaba muy así aleatoriamente algo, porque sentía que la técnica era algo que yo tenía que ir a abordar, que algo que estaba como fuera de mí, que yo tenía que inventar. Por ejemplo, cuando hablaban de organicidad, yo sentía que tenía que ser orgánica, entonces que tenía que ir a buscar esa organicidad fuera de mí. Y cuando yo entendí que memoria emotiva es producto de la cognición que toda persona tiene en contexto de interpretación del mundo que lo rodea, es decir, los estudios del hombre son las ciencias de la actuación. Entonces, quiero decir con esto que cuando las imágenes que el cerebro evoca son imágenes de tu memoria, son imágenes de tu videoteca, ¿ya? Es algo que tú no tienes que inventar.
Es algo que si tú abordas sensiblemente la aproximación sensible al signo desde tu sensorialidad, desde tu piel, desde tu gusto, desde tu visualidad, desde tu temperatura, desde tu visualidad, desde tus dinámicas internas, o sea, desde muchos sensoperceptores, el cerebro va a liberar imágenes espontáneamente para ayudarte a decodificar, que tienen que ver con tu memoria, que tienen que ver con tu historia, que tienen que ver con tu experiencia, que tienen que ver con tu interpretación del mundo. Y yo decía, wow, qué heavy que en esas imágenes entonces está la identidad artística, ¿no? Es importante que el artista de alguna forma narre lo suyo, ¿no? Porque nosotros como artistas somos portavoces también de historias, ¿no? Entonces mi historia es la historia de muchos. Entonces, cuando uno entiende esa conexión sensible de cómo que en el fondo se trata de develar mi lenguaje, develar mis propias imágenes, sin temer que ese material va a ser un material fructífero para ese creación, ¿cachai? Porque a veces uno no valora lo de uno, po. A veces. ¿Y cómo llega a ti eso al momento de intentar acercarte a algo que quizás está más lejano de lo que entendemos como por humano? Porque quizás has llegado a hacer este ejercicio cuando intentas aproximarte más a quizás una sensibilidad que puede hacernos un poco más ajena, como podría ser la sensibilidad de un murciélago, la sensibilidad de una planta. Claro, y yo creo que también como humanidad somos súper jóvenes en entendernos. Creo que hay hallazgos de la neurociencia que son de los años 90 recién y que son cosas súper importantes, como los estudios de la cultura a través de los sentidos, es decir, podemos estudiar la cultura preguntándole a las personas qué es lo que siente, pero eso implica conectar a las personas con su sentir, por ejemplo. Las conexiones, somos jóvenes todavía e ignorantes todavía en entender nuestro sentir. No sabemos cuáles son las dinámicas internas que hay. Hay gente que no le importa saber dónde está su codo, porque no le resulta necesario. Y la educación física también es una educación súper ojalá, y creo que con la introducción del yoga pueden ir, pero no es una formación que te diga, oye, a tu cuerpo le pasa esto, así dialoga tu cerebro con tu hígado, así dialogan tus pulmones con tu respiración, oye, este es tu diafragma, tu base pélvica, oye, tu cerebro, tus neuronas, oye, tus lóbulos, ¿entendís? Como que no hay... Que eso es como tú decís, es de los médicos, ¿me entiendes? Pero cuando tú empiezas a entrar en esas lógicas, tú ves que somos puro tejido interconectivo, ¿cachai? Por lo tanto, ese tejido interconectivo hace que nosotros estemos en constante vibración con lo que nos rodea. Y es una vibración, insisto, de mutua... ¿cómo se dice? Es un ir y venir de información. Estamos respondiendo constantemente a cómo vibran, en este caso, por ejemplo, estos muros de tal materialidad, ¿no? Estamos vibrando con este espacio. Yo estoy vibrando con esta luminosidad que tiene sus características y que provoca en mí una sensación que mi cerebro decodifica y que en el fondo es lo que entonces traduce mi conducta en este momento, ¿cachai? Entonces, quizás que por ahí se puede ligar, ¿no? Esa cuestión de decir, oye, hay que expandirse más que definirse. Hay que ir soltando también las definiciones, porque tendemos mucho a definirnos y como limitarnos y decir, y así somos. Y creo que somos tan no explorados aún como las profundidades del mar o como las otras galaxias. O sea, entonces, ese sentir que tú no te sabes o que no sabes todo, que no sabes que hay mucho de misterio y de inconmensurabilidad, también te hace agachar el moño. Y eso ya es otra parada frente al mundo, siento yo también. Sí, esa perspectiva yo siento que como que también hace que se pueda cruzar mucho las artes visuales con los estudios de la performance. A propósito de que también como Diana Taylor, por ejemplo, como que al resituar el estudio del cuerpo y de la memoria,
plantea que, bueno, no todo es performance, pero todo podría ser leído desde la performance. Entonces creo que como las artes escénicas, las artes visuales, nos encontramos en esa intersección también. Exacto. De pensar las memorias corporales de nuestras abuelas, desde pensar de cómo uno se teje las trenzas hasta como el uso de la ropa o de los propios ritos que sobreviven como dentro y fuera de la ciudad. Como pensar también esas otras como memorias y vibraciones como de no solo de lo que nos rodea, nuestras mascotas, qué sé yo, sino que también desde la cultura material, como cómo nos relacionamos con ella también, es una forma como de alguna manera como que hace que las lecturas del cuerpo también se puedan encontrar como otros asideros, ¿no? Y también ampliar y como generar estas como encuentros más interdisciplinares como claro. Para trabajar más colaborativamente y encontrar precisamente esas como redes, ¿no? A las que te referías tú, como de estas como que parecían ser como conexiones vibrantes, como materias vibrantes. Sí, justo estamos ahora en un taller, por eso tengo como el impulso muy, muy claro de eso y también de esta interconectividad y también un poco lo que definimos por naturalezas también. Digo, últimamente me pega mucho esto que dice una socióloga, la Ana Lidia Domínguez, creo que se llama, soy malaza por los nombres, que dice que, claro, algo como que las cosas no tienen naturaleza en sí mismas. Una cosa puede tener adoptar distintas naturalezas en la medida que se fricciona y que vibra en contacto con otros estímulos que le rodean. O sea, nosotras tenemos distintas naturalezas de conducta, de comportamiento, también dependiendo del entorno, ¿te fijas? Entonces, también definir las naturalezas, limitarlas, absolutivizarlas, también creo que es una forma de querer aprender, aprensiva, cazadora, querer capturar. Claro. ¿Te fijas? Entonces... Es universalizar, versus esta otra como conexiones como de las singularidades, que eso es claro. Otra cosa que hemos conversado en otros episodios sobre estas como la riqueza como de encontrar esa singularidad frente como a este mundo que está lleno de relatos como universalizantes, ¿no? Claro. Que es el propio relato del ser humano, que es del claro. Excepcionalismo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y cómo todo esto, estas diferentes ideas que has logrado capturar a través de tus años de trabajo, han ido cambiando o llevándote a entender el mundo que te rodea? Bueno, ya podemos capturar de cierta forma tus ideas al respecto, pero quizás en un nivel más personal, de cotidianidad. ¿Cómo te ha permitido relacionarte de forma quizás distinta, quizás más abierta con el mundo? Soy una persona bien sensible al autoanálisis, la verdad. Es algo como a lo que trato de ir siempre, porque me pasa que desde chica creo que valoré el cambio, como el cambiar, el constante cambio. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo siento así en estos momentos. La necesidad de cambiar. Hay cosas que tal como tú dices, que en nuestro tejido también está súper impreso todo lo que nos antecede, ¿no? Desde abuelas, historias, familia, y toda la experiencia, ¿no? Que nos antecede a nosotros y a nuestros ancestros con los cuales estamos también íntimamente conectados. Entonces, creo que ahí hay un trabajo. A mí me importa mucho, por ejemplo, esas cosas que tú quieres que prevalezcan y esas cosas que tú quieres que mueran contigo, ¿cachai? A propósito de los procesos deconstructivos, como me importa mucho cachar a qué le tengo miedo y decir, ya, a los 40 voy a hacer esto y después voy a aprender esto y me importa mucho que la muerte me pille distinta a lo que yo, a mi punto A, por decirlo, que no sé cuándo habrá sido, pero exactamente.
me importa mucho esa transformación. Entonces me entretengo mucho como en eso. Le pongo mucha energía también a eso y creo que ese sentir probablemente ha sido mutuamente alimentado en mi lugar de donde yo me expreso en este mundo, que es desde la actuación, desde los vínculos artísticos, entonces eso se ha retroalimentado, o sea, creo que el diálogo que yo tengo con mi trabajo actoral no sería posible si yo no alimentara en mis otros espacios de intimidad, de soledad, de autenticidad. Toda esta cosa móvil está todo el rato como redefiniéndome, quién soy, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, con qué estoy de acuerdo y dejo de estar de acuerdo, y ahora qué me gusta y qué antes no me gustaba, y ahora qué te fijas como esa cosa como bien móvil. No es fácil porque a veces es muy contraria a sentar, por ejemplo. Pero me pasa eso, creo que esa cosa de las múltiples posibles naturalezas, de esa capacidad expansiva que tenemos como herramienta, como seres sensibles, como seres pensantes en tanto a pensamiento, de crear nuevo lenguaje o nuevas ideas, como desplazar un poco los límites, siento, de manera en tu tiempo, en tu ritmo, sin forzarte tampoco, pero atiendo a eso. Creo que por ahí se mezcla. Del espacio privilegiado de los actores para poder interpretar este concepto que es tan bonito del devenir, ¿no? Como que es un movimiento sin fin, que es precisamente el horizonte de nunca capturar como lo definitivo, ¿no? Entonces sí. Eso es tan lindo también de las prácticas corporales, de las prácticas escénicas, en donde el cuerpo es como el espacio de experimentación. Exacto, eso yo creo que uno de los lugares, mira, estamos precarizados, mira, no hay sueldos, pero claro, ese lugar sin duda es un lugar de privilegio, cuando tú puedes comulgar con un grupo de personas para hablar de atmósfera, para hablar de sentir, para hablar de fantasmas, para hablar del río Mapocho, la cordillera, de una canción y de una receta de comida, y todo tiene que ver, todo puede estar intrínsecamente conectado, ¿cachai? Como que creo que esas sensibilidades, esa posibilidad, para mí es un privilegio. De todas maneras es un privilegio poder hablar de planos sensibles, porque a mí personalmente la realidad aparente no me convence. No creo que se trate solo de esto, ¿cachai? Del edificio, de la micro, del taxi, de la pega, del sueldo. ¿Me entiendes? No, creo que hay otros lenguajes, otras fuerzas que transitan por nosotras y que es importante observar desde la biología, desde los aspectos espirituales, desde aspectos cósmicos. No sé, a mí me apasiona esa bola. Soy sensible. Qué lindo. Bueno, quizás como ya cerrando, hablando de transformación y de cambio, te queríamos proponer un breve ejercicio que hicimos ya algunas invitadas anteriores, que es que si tú fueras una araña, ¿qué se te viene a la mente con eso, con ser una araña? Sí, que me da risa porque para empezar me estoy asociando con la araña hace algunos años, porque yo cuando chica les tenía mucho miedo, así sudaba, me daban ataques como crisis de pánico si veía una araña. Y ahora les hablo, a las tigres son mejores amigas, duermo con ellas, o sea, si están ahí, o sea, como otra relación. Yo creo que sería una araña, ya lo había pensado, muy pelúa, muy pelúa. De hecho, mi hermano me decía araña pelúa cuando chica, como saquen araña pelúa de mi cama, porque llegué yo, soy menor, 4 años, él tenía 4 años. Y muy pelúa, y me gusta mucho esa idea de los cilios, así como de los pelitos, como esas antenitas, esas posibles antenitas que son como antenas
conectores sensibles con eso que pasa afuera, con ese ruido, con ese eco, con esa temperatura atmosférica, con esa como los gatos que tienen los bigotes y que... como un radar. Exacto, eso. Me gusta la idea del pelo. Yo también tengo un pelo que tiene mucha historia, mucha narración. Ahora estoy lisa, antes fui muy crespa y amigas mías me decían que mis pelos eran mi herramienta. Como andáis con la herramienta. Y bueno, y el pelo también cuando... Es que dicen que absorbe energía, que si uno está en lugares muy cargados, el pelo se pone así como que se eriza o se apesta. En fin, sería una araña súper pelúa. Y en ese sentido súper poderosa, sí. Hipersensible. Y piola, sí. Como... Claro, que ahí está súper... quietita hasta que se mueve, hasta que no se mueve, claro. Ya después, claro, como toda araña, pues está bien, hasta que ataca. Yo ahora la entiendo. Sí, las de rincón me dan, ¿qué queréis que es que mi papá lo picó cuando yo era chica, una araña de rincón, y el loco estudia, el loco, papi, con todo respeto. Saludos a mi papá. Estuvo 3 meses con la pierna arriba, en postrado y con una lonja menos en su pantorrilla, con la piel negra. O sea, me da miedo la araña de rincón. Pero yo sería una pelúa y sería amiga de las de rincón. O sea, no amiga, lo cortés no quita lo valiente, sí, como una cordial. Una distancia. Sí, que las de patio son súper pelúas y ella. Simpáticas. Las arañas de patio. De patio. Que son estas que decíais de los muchos ojos. Que ven Sí, bien, que que igual tienen 2 ojos que que son ven como bien. telescopios. Claro, cacha. Y son buena onda. Sí, Y saltan. Pero- me da nervio que saltarín. salten. Me da nervio que salten. Pero en verdad no van a saltar a mí, pues si las arañas no quieren nada con nosotras. No, o y sea, no alcanzan a picarte porque tienen como los dientitos demasiado pequeñitos. cortos. Sí. Ah, no me digas. Ay, qué ternura. Y si te pican como Un baja besito. intensidad, ¿cachai? Claro, Como, claro. no como estas otras como que son colmilludas, ¿cachai? Brígida, Sí, po. brígida. Y ahí perdís como masa muscular y pedís una lonja, ¿cachai? O sea, como que todos sí. conocemos relatos, yo también conozco De historias la- de gente que ha perdido mucho, pero... Qué fuerte. Pero lo entretenido de las arañas es que son una multiplicidad también de posibilidades y que hay de que lo hemos hablado en otros episodios, de que pueden vivir desde volar y cruzar océanos, estar mucho tiempo en el cielo, hasta en el subsuelo, en los rincones, afuera, adentro, ¿verdad? Como Claro. también hay tantas posibilidades de ser araña, ¿no? Y de ser esa araña peluda. Pero también millones de especies y bueno, es un reino muy, muy rico. antiguo. Lamentablemente Muy antiguo. tenemos esta araña rincón que está La dentro de del las trigo. casas y les gusta Oye, vivir dentro de las casas, les pero bueno. gusta. Esas son las dos, la del trigo y la del rincón. La del Que trigo son también. las venenosas chilenas. Sí, me acordé que hay una foto muy famosa de una hormiga que le sacaron un fotógrafo que ganó un premio, como la cara de una hormiga, en así como ultra, hiper, no sé, pues, súper específica. millón. Y la bola era monstruosa, o Sí, sea, son marcianas. como... Entonces, Pero son hermosas. creo que las arañas deben también tener unas caras que nosotros nos... Mira... Hay que estudiarlo para No es un el próximo caso. personaje. Caras vemos, no corazones. Aquí no vemos ni corazón ni cara. Qué absurdo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcela, por esta hermosa instancia. Bacán, muchas gracias por propiciar estas conversaciones que son sensibles. Po. Gracias. bueno. Vale, ya. Ya, Bueno, ya. Conchazo. Eso censúralo, por favor. Bien. El tejido y nuestros cuerpos son uno solo. Eres una más.
Eres una más con la seda. Ahora, hagamos crecer el bosque. Vamos, tejamos. Este fue el 5º capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a Marcela Salinas por esta conversación sobre cuerpo y trabajo interespecie. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación, a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue redactada por Galo Romero Siemens y Catherine Ábalos. La composición musical y la edición de contenido y audio fueron realizadas por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es Not Reset Nights, de Francisco Prieto, accesible desde pueblonuevo.cl. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia Mac, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión, convocatoria 2024. Mi nombre es Emilia Ahumada y soy educadora en Educamac. Muchas gracias por escuchar, te esperamos en el próximo capítulo.